Queridos amigas y amigos del Jardín de la Oca, de mis directos, y que hace tanto tiempo que no nos vemos porque me he tomado unas vacaciones, le he dado el pause de mi vida y he estado pues unas cuantas semanas de descanso después de una primavera muy productiva. Y ha tocado parar. Pero tenía una cita pendiente con este hombre maravilloso que me acompaña, con Joan. Gracias. Y había que aprovechar, ¿no? Había que aprovechar que es verano, aunque no lo parezca, porque aquí estamos haciendo un verano muy raro. Ya veis que yo voy abrigadita, no voy vestida no muy diferente del invierno, porque tenemos un verano muy extraño en Galicia. Pero es que Galicia es tan particular, tan particular en tantas cosas. Dicen que llueve mucho, pero también hay quien dice que cuando las nubes pasan por encima de esta tierra se echan a llorar de lo bonita que es. Y eso a mí me encanta, porque yo soy de otra tierra, yo soy del otro lado de la península, de Cataluña. Pero estoy aquí por amor a Galicia y por amor a todas las personas maravillosas que me han acogido con los brazos abiertos. Y entre esas personas está Joan, con el que siempre puedo contar. Y bueno, hecha esta introducción, que además pues vamos alargando un poquito para que os vayáis conectando, aunque sé que muchos lo vais a ver en diferido, que a lo mejor no vais a poder estar en directo, pero bueno, pero hay que hacer una introducción y quería presentároslo, porque vamos a ver, aquí en Galicia yo creo que todo el mundo conoce a Joan Arcodabella, ¿a que sí? Yo creo que bastantes. Algunos ojalá no me conocieran tanto, pero bueno, si no me conocen a mí, supongo que alguna vez habré entrado por ahí. Yo soy un pesado de estos que colocan muchas cosas en las redes. Entonces, bueno, pues por ahí alguno me conoce. Y una cosa, tengo que hablar en castellano. Bueno, sí, le he propuesto, le he hecho una trampa. Porque claro, aunque el gallego, yo creo que si habláramos en gallego, y en algún momento igual nos vamos al gallego, yo creo que lo podría entender todo el mundo, porque realmente pues tiene una raíz común con el castellano, que es la lengua que yo habitualmente utilizo para comunicarme en mis dialectos, aunque mi lengua materna es el catalán. O sea que en realidad estamos hablando de 3 lenguas romances que tienen muchas conexiones y que se pueden entender bastante bien. Cuando uno, Merced, tiene ganas de comunicar y de entenderse, es facilísimo, porque yo he ido al extranjero, no manejo idiomas, y yo he comido perfectamente, y me he buscado la vida, o sea, porque había voluntad por mi parte de comunicar y por la otra parte también de entender. Entonces, yo creo que ese no es problema, y si no, se hace un chiste. Por otra parte, me echaste tantos piropos que yo estoy aquí nerviosísimo, porque me has dicho, menos que era alto y guapo, me has dicho de todo. Yo no soy uno más, y muchas de las cosas, y me gusta siempre empezar con lo mismo, es gracias a la gente que me ayuda. Detrás mía, que pongo la cara, hay muchísima gente que me ayuda, pero además de muchísimas cosas, yo aquí solamente soy el que lo cuento. Es decir, yo cuento lo que escucho o lo que veo con mayor o menor fortuna, ¿no? A veces yo creo que me quedo corto porque, bueno, o como parte interesada, algún día, ¿qué va a decir el gallego de Galicia? Entonces la credibilidad, ¿verdad? Pues siempre queda en cuestión. Uno de su tierra siempre había. Pero a lo largo de este tiempo he aprendido que la única manera de comunicar es contar las sensaciones, lo que te provoca cuando llegas a un sitio, ¿no? Y a veces olvidarse más de esa parte académica, histórica, que aunque es interesante, pues se separa un poco de lo que es lo popular, ¿no? Lo de todos los días. No sé cómo decirlo, a lo mejor me estoy extendiendo. Leí hace unos días un tratado sobre petos de ánimas, ¿no? Entonces, en el tratado firmaba un antropólogo, un historiador y no sé qué persona más. Pero hay que contar lo que es un peto de ánimas, porque ya no todo el mundo lo sabe. Vale, no, pero bueno, es un elemento de la arquitectura tradicional. De la arquitectura popular. Entonces decía yo, ¿cómo 3 personas que nunca han hecho un peto de ánimas
hace un tratado. ¿No sería más fácil coger al canteiro o a los que sufragaron la construcción de esa obra y preguntarla a ellos? Entonces, a veces se van las cosas, ¿verdad? Pues sí, pues mira, respecto a Peto de Ánimas, aquí en la zona en la que estamos, hay un ejemplo muy bonito de uno que está en La Gateira, que me imagino que sí, lo conocerás, sí, aquí sí, muy cerquita, y que es obra de Maximino Portela, abuelo de mi amigo Manolo Portela, y que fue hecho porque como una promesa por haber sobrevivido a la batalla del día de San Miguel, que fue una batalla que hubo en la llamada Guerra de África, y donde murieron todos los de su regimiento, menos un compañero y él. Y él dijo que si salvaba la vida, esculpiría un Peto de Ánimas en su lugar donde vivía. Y así lo hizo. Casi todas estas obras, Petos de Ánimas, Cruceiros, vienen de la más que creencia de cuando uno está en condiciones extremas, ¿no? En que quizás necesite algo más, ¿no? Algo más porque ya no le va a auxiliar nadie. Imagínate, a estos hombres le muere todos los compañeros, seguramente estaban rodeados, caerían bombas 100 por metro cuadrado y hay 2 personas que se salvan. Entonces yo creo que ante esas situaciones extremas es cuando el hombre, pues a veces, como se dice en Galicia, se encomienda a Dios y también o demo, al demonio, ¿no? Muy gallego eso. Y que eso también es una historia que para desarrollarla un poquito más no tenemos que irnos muy lejos de aquí, porque yo le dije a Joan cuando lo invité. Bueno, Joan, que no lo he dicho, es un fotógrafo. No. Yo soy uno que va por ahí. Bueno, a ver, sí. Si yo fuese Merced, como comunicas también y escribes también, yo no llevaría cámara de fotos. Como yo soy como se dice aquí en Galicia popularmente, y diría la amiga que está en la cámara, tan carneiro, entonces no sé comunicar también, pues llevo una cámara de fotos. Si yo fuese tú, seguro que al llegar a casa me pondría delante de un folio, delante de la pantalla del ordenador, y lo harías fantásticamente bien sin necesitar esa imagen. En mi caso. Vale, pero dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y la verdad, ¿cuánta gente que a lo mejor está en la migración o que sencillamente ya porque sus capacidades físicas no le permiten adentrarse en determinados lugares, tienen la oportunidad de volver a ver elementos que fueron parte de su infancia, de su vida, que estaban actualmente perdidos en medio de la vegetación, sí, como pueden ser molinos, puentes, pasos del río, elementos de la arquitectura popular, que en esta tierra tenemos ejemplos extraordinarios? ¿Cuánta gente, gracias a Joan Arco da Bella, puede volver a verlos? Y te lo agradece, ¿o no? Ojalá hubiera muchísima gente que yo, ¿no? Que hiciera estas cosas, porque efectivamente este país, que además tiene un patrimonio tan amplio, sería cuestión de hablar horas de por qué esta razón, de tener tanto patrimonio, pues lógicamente ha cambiado, las vías de comunicación no son las mismas, los pueblos ya no son los mismos, muchos los han arrasado para hacer construcciones nuevas, otros han hecho las construcciones al lado o muy cerca y aquello quedó abandonado. Y a mí me sorprende muchas veces decir, pero ¿y esto, verdad? ¿Por qué quedó así? ¿Por qué quedó así? Porque esta... y lo peor que yo digo siempre, ya no es que se olvide lo material, que lo material se puede coger documentos, etcétera, y poderlo reproducir. Lo peor es que cuando se cierra ese lugar o se cierra esa última casa de ese lugar, con esa persona que se va o nos deja, pues se perdió un legado inmaterial inmenso, que es lo que, al igual que a los gallegos, a los castellanos, a los catalanes, los vascos o los señores de allá del norte de Europa, hacen que su cultura sea lo que es. Yo creo que la cultura se hace por sentimientos, por cosas que no se pueden tocar, ¿no? Y que son... no sé si me estoy explicando. Yo creo que tú asientes, me entiendes, pero no sé si la gente que está viendo llega... Por ahí por detrás también nuestro querido público, que tenemos hoy público en vivo también, está diciendo que sí, por lo tanto se entiende, Joan, se entiende. Bueno, yo quería pedirte una cosa,
Porque, a ver, aquí pues te hemos puesto una cámara o dos cámaras, porque tú también tienes la tuya. Hay dos cámaras. Dos ahí. cámaras, estamos, vamos. Parecemos gente muy importante. Parecemos gente muy importante, sí. Y solo somos nosotros, fíjate. Los deseos. Bueno, y un montón de gente que ve o verá esto, y algunos dirán, mira que dos no tendrán, que desocupados, no tendrán otra cosa que hacer. Bueno, yo, por ejemplo, tengo platos por lavar todavía de la comida. Y yo, como estoy jubilado, pues tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Pues muy bien. En otros momentos de mi vida, pues me metía con alguien, porque a veces hasta me pedían opinión de personas, ¿sí? Ahora ya he llegado a la conclusión que es da muchas más satisfacciones buscar piedras con inscripciones o molinos o caminos abandonados que ser opinador, ¿no? Opinador se dice. Seguramente sí, porque me imagino que pues todas esas piedras cubiertas de musgo que te encuentras por los caminos no se quejan de nada, lo contrario, yo creo que se alegran un montón cuando vuelven a ver a alguien por ahí transitando. Y un poco recuperar la historia. Mira, me acuerdo, hace unos días metí una foto, bueno, a veces no sé si hasta esto es políticamente correcto. Metí un dios, bueno, hay varios dioses anteriores a que llegaban los romanos y nos invadían con otra cultura, que eran dioses masculinos, había dioses femeninos y dioses masculinos de la fertilidad. Metí una foto en que en dos lugares diferentes de Galicia he descubierto estos dioses, ¿no? Este era un dios que supuestamente era conocido popularmente como o Mouro do Martelo, porque en ello llevaba una especie de martillo en la mano, supuestamente, a donde este dios tiraba el martillo y tocaba, aparecían fortunas, riquezas, cosa de los modos. Pero además tenía unos atributos descomunales. Que no sabías cuál de los dos martillos era el que... Sí, eran dos armas de destrucción masiva, ¿no? Y me alegraba, decía yo, oh, qué curioso, como en esas piedras, ¿no? Los hombres expresaban cosas, o incluso aquello tan gallego que dicen, yo siempre digo de coña, esto no tiene rigor científico ni histórico, pero decían, los galegos cuando no tienen que hacer dan vueltas, y digo siempre, sí, pero ya desde hace 5.000 años, porque una de las representaciones más populares en el arte rupestre de Galicia, bueno, Galicia, norte de Portugal, Asturias, alguna parte de Castilla y otros sitios de Europa, claro, eran círculos concéntricos, ¿no? Entonces, y laberintos. Claro, y a la vez contar una cosa que descubrí recientemente. Dando vueltas, siempre. Que los laberintos, que es eso, es dar vueltas alrededor de un centro, que muy probablemente tienen su origen en las costas del sur del Atlántico, de Portugal y de Galicia. Y que desde aquí se extendieron al resto de Europa y al resto del mundo. Tampoco lo sé. Pero sí, según dijo, vamos, lo recogía un arqueólogo historiador. Lo que sí está claro es que hace 6.000 años los gallegos ya daban vueltas y vueltas y vueltas. O sea, quizá vaya en nuestra cultura también. Por eso a veces dicen, un gallego no se sabe si sube o si baja. Pues claro, pero ¿qué pasa? Que los gallegos a veces pensamos las cosas bastante, somos bastante reflexivos, ¿no? Y las pensamos a veces, por eso, a veces... contestamos con otra pregunta, pero para darnos tiempo a darle vuelta, ¿no? Sí. Bueno, pues yo te voy a pedir que des vueltas las que tú quieras alrededor del lugar en el que estamos. Y que, bueno, esta es mi perra Boa, que ya la conocéis, los habituales de mi directo. Los habituales de Xoana Arcodabella, pues a lo mejor no, pero a ella siempre le gusta aparecer en los directos. Porque, bueno, tiene su minuto de gloria, lo reivindica. No, y además dice, esto también es mi territorio, tengo que salir aquí. Claro, y bueno, yo no sonaron las campanas. ¿Qué hay aquí? Estamos en un lugar que se llama Cavalar, sí, que es una aldea que hace 50 años pues vivían aquí pues mucha más gente de la que vivimos ahora. Dijéramos, ahora vivimos 5 personas de forma estable, alguna más que nos acompaña, que tenemos la suerte que nos acompañe de vez en cuando, cada vez más, pero hace 50 años aquí vivían unas 50 personas y es uno de esos lugares que ha ido quedando despoblado a lo largo del paso del tiempo. Pero alrededor de Cavalar tenemos un montón, que está en el concello de Alhama, por cierto, aldea Cavalar, parroquia de Seixido, concello de Alhama, provincia de Pontevedra.
Galicia. Y ahora le voy a pedir a Joan que os cuente en qué extraordinario lugar vivo, qué elementos tenemos a nuestro alrededor interesantísimos y qué personajes increíbles ha dado esta tierra. Sin irnos muy lejos, vamos a hacer un radio de... Vamos a empezar con 5 o 10 kilómetros alrededor y luego podemos extendernos un poquito más. Pero sin irnos muy lejos, ¿cuántas cosas podemos encontrar por aquí? Muchas. Bueno, estamos en un lugar que es increíble. Entre a Serra, o Monte Seixo, a Serra do Subido, la Serra do Cando, y en una de las zonas mejor conservadas desde el punto de vista ecológico, donde el hombre no ha dejado una huella de maltrato del paisaje, donde todavía uno se sorprende ver los ríos aquí debajo, ver los ríos y ver el agua como si fuese una lámina de cristal y ver el fondo perfectamente. Es algo increíble. Donde incluso, yo no lo hago porque no se sabe lo que puede haber aguas arriba, pero donde invita todavía, si tiene sed, coger el vaso de agua y llenarlo del río. Eso ya es algo que desgraciadamente no podemos ver. Donde, y me lo decían unas personas que encontré un día en el monte do Subido, donde vive el lobo ibérico más puro. Era una gente que además no eran gallegos, no tenían ningún interés en publicitar esto, eran gente del sur de España que estaba haciendo un trabajo sobre el lobo en España, ¿no? Donde a día de hoy hay buitre, donde es facilísimo cruzarse con un corzo, y no te digo los jabalís. O sea, que es una cosa... Y águilas también, y águilas. Que muchas veces me tengo que estar yo vigilando que no vengan a por mis gatitas, porque están por aquí. No llegan por ahora los salmones, pero llegarán. Esperemos. Yo estoy seguro de que sí, porque aunque parezca curioso, en estos ríos que nos atraviesan, que aquí hay varios, o Xesta, o Verdugo, eran ríos que había salmón. O sea, esas escenas que vemos del Canadá, donde el oso coge el salmón, esas escenas estaban aquí, porque también hubo... Pero que aquí es una tierra fértil, una tierra rica, que para el sector primario, ganadería y agricultura sería rentable, o sea, daría cosecha, y sobre todo también para la silvicultura. Es una zona rica para eso. Pero que bueno, la sociedad corrió por otro lado, y además aquí le acompañó un fenómeno masivo. En la España de hace 100 y algo años hubo una emigración masiva, una emigración en que la gente abandonó, porque aquí lo único que había, y a mí me duele mucho decirlo, era, yo me imagino siempre, ¿con qué recuerdo marcharía esa gente? Frío, hambre y necesidad. Incluso enfermedad, muerte, o sea, era una situación extrema, y hubo una emigración masiva en que muchísima gente se marchó, y muchos se quedaron allá o fijaron las generaciones futuras, población en esos sitios donde se marcharon, y aquí se quedó totalmente vacío, ¿no? Vacío para trabajar las tierras, vacío para aprovechar los recursos de esta zona, y así, pero la tierra, esta zona es bellísima. Yo le invito a cualquiera que venga aquí, que te digo, aquí al lado tenemos una fervenza impresionante. Una cascada, aquí cascada. Al lado otra, no sé, un pueblo como Cadalá puede decir, tengo una fervenza aquí, otra fervenza allá, y 500 metros para aquí, 500 metros para allá, yo disfruto de paisajes únicos. De cuento, además. Sí, de esos paisajes en los cuales en cualquier momento te puedes encontrar a las protagonistas de las leyendas gallegas, como las mouras, ¿no? Si tú quieres... Peinándose sus cabellos. Si tú quieres revivir aquellos cuentos que nos contaban de pequeños, donde estaban las hadas, los príncipes, los bosques encantados, ¿verdad? Yo les recomiendo a alguno que no tiene que ir a un parque de estos de Disney. De Disney. O sea, se viene aquí y se sumerge en esos sitios, y hay que ser muy poco sensible para no vivir
esas sensaciones. Yo el otro día comentaba, fijarse que en estos cuentos, los que cuentas tú, las narraciones que cuentas tú, siempre son en entornos de estos sitios. Normalmente no ocurren en la Plaza Mayor, no ocurren en la playa ya del Paseo Marítimo de Barcelona, ni en la Herrería de Pontevedra, siempre ocurre en estos bosques que hay aquí. Quizás porque el que los escribió en algún momento estuvo ahí y me inspiró esas cosas. Ahí puedes ver mouros, trasnos, meigas, e incluso esas otras bicherías un poco más terroríficas, pero que en Galicia sabemos convivir con ellas. Yo siempre le digo a la gente, si tú quieres conocer cómo son estos entornos, ve la película El bosque animado de Cuerda y estarás viendo multitud de sitios de Galicia. Y siempre decirle, ¿no? Porque, claro, hoy nos está viendo gente igual desde aquí. Yo espero que sí, y espero que esto sirva para que haya amigas y amigos de los que me seguís en los directos que no conocéis o que conocéis más de pasada la idiosincrasia gallega, el patrimonio gallego, el paisaje gallego, y que a través de su ando y de su mirada y de su experiencia podáis descubrir pues algo de su magia, que tiene muchísimas, suficiente como para que me haya quedado atrapada aquí. Yo no tengo magia. La magia está en el entorno. Espera, porque van a cambiar la cámara y tenemos que descansar un minuto y sigo. Muy bien. ¿Está parada? Pues bueno, pues yo puedo aprovechar para decir algo, porque es que estamos hoy con 2 cámaras. Esto es todo un experimento, estamos todos emocionados aquí, Un experimento comunicativo sí, terrible. De primer orden. Y si además no falla la cobertura... Esperemos. Que he puesto el wifi allí en la ventana. Espero que todo vaya bien. Decía una cosa muy sencilla, ¿no? A veces uno de fuera puede decir que no sea galego o del noroeste español o del norte, ¿no? ¿Cómo esos gallegos pueden vivir con mouras, trasnos, meigas, toda unha serie de personajes, bruxas tamén, bruxas, curuxas, pájaros que anuncian la muerte, ¿verdad? ¿Cómo pueden vivir con eso? Parece una película de terror. Pero no, vivimos perfectamente porque vivimos en una cultura mágica y se conserva muchísimo de la magia de este país. Desgraciadamente se está perdiendo, pero entonces nosotros somos capaces de ver, porque tenemos el antídoto. Aparece la Santa Compañía terrorífica que te anuncia que vas a morir. Pero hemos inventado, porque los gallegos como creatividad... La Santa Compañía, espera, que yo les cuento. Porque sí. claro, voy a contar. La Santa Compañía es un elemento de la tradición gallega importantísimo. Es un desfile de difuntos que buscan, a ver que les lo explico bien, a uno que esté vivo, que tiene que acompañarlos. Para llevárselo. Sí, para llevárselo. Entonces, claro, encontrarse con la Santa Compañía es como, uy, cuidado, no es nada agradable. Sí, pero... Y además, pues en cualquiera de estos caminos, cuando vamos caminando, y hoy en día, vamos caminando por los caminos la mayoría de las veces porque nos vamos a hacer senderismo, porque ya no tenemos la necesidad que había antaño de transitar por aquí para ir de una aldea a otra, para ir por ejemplo, cuando era una fiesta patronal, la gente iba y venía por estos caminos en medio del bosque. Y solamente con un farol había alumbrado. Claro, con un farol, y tenían que cruzar el río, eso era toda una aventura. O tenían que ir a lo mejor a las fincas, tenían que ir a lo mejor a abrir el agua, tenían que ir a abrir el agua para el regadío, o tenían que ir al molino, que era una cosa muy normal también, ir al molino o ir al aguardenteiro, hacer el aguardiente, porque era el turno de hacer el aguardiente. Y se tenía que ir por esos caminos empedrados de muros de musgo, y claro, ¿quién no se podía imaginar que ahí te podías encontrar algo como la Santa Compañía? ¿No? Y además, como a lo mejor había un peto de ánimas ahí en medio del bosque, con unas velitas encendidas, unas lámparas encendidas. O veías pasar al vecino por un camino allá un poco más lejos, con el farol. Y claro, y la imaginación. Imagínate, con unos zuecos de madera, que para que durara más se le ponía una especie de herradura metálica, y eso de las piedras. Toc. Entonces,
bueno, no sé si es correcto, pero como dirían los jóvenes, para cagarse. Eso es para cagarse. Entonces, bueno, somos capaces de vivir con todos esos elementos. ¿Y qué se hacía cómo hay que protegerse? ¿Cómo? Porque claro, imagínate que un día se me da a mí por ir por un camino de estos y me encuentro la Santa Compañía. ¿Qué tengo que hacer para protegerme? Eso sí, rezar mucho, eso no te olvides, hacer un círculo en la tierra, meterse dentro. Había 50.000 remedios. Tocar un cruceiro, fíjate, los cruceros, ¿dónde están? Donde más posibilidades había de encontrarte era, porque si yo voy andando, los que vienen detrás, los que van delante, pero en el cruce ahí se podía liar. Entonces ahí te agarrabas al cruceiro, o incluso, fíjate, yo hace un momento estaba buscando allí en la ruda, las semillitas de ruda, ¿verdad? Las semillas, normalmente están divididas en 4 partes, ¿no? Pero algunas tienen más de 4. Entonces eso también servía de elemento protector, llevando uno en el bolsillo para salvarte. Que tuviera más de 4. Sí. Eso no lo sabía yo, mira qué cosas estoy aprendiendo. Para salvarte de las bicherías. Bueno, nosotros teníamos remedios para todo. Al vivir en este mundo había que o espabilabas o andabas pues cagado de miedo todo el puñetero día. Bueno, yo digo así bajito porque igual no suena bien, pero bueno, cualquiera lo entiende, ¿no? Imaginaros, poneros en situación. Temblando todo el día. Bueno, decías que podemos encontrar aquí, pues, una de las zonas, yo creo que con mayor carga mágica de todo Galicia. Hay un triángulo que la Lama, Alhama, Soutelo de Montes, Fornelos de Montes, Beariz, Mondariz, toda esta zona tiene unas tradiciones mágicas, o es que se conservaron, seguramente se conservaron más en la tradición popular y se sigue manteniendo, pero fíjate, incluso hasta en la toponimia nos habla de esa magia, nos habla de o río Alén, a costa do Alén, o porta Alén. Más allá. Alén es el más allá. Más allá. Entonces, o sea, lugares vinculados con el más allá en su toponimia. Entonces, y una serie de tradiciones que hacen de que esa magia esté. Incluso, fíjate, hace poco, claro, la gente con estudios son muy ortodoxos, ¿no? Y dicen, esto eran sitios dedicados al pastoreo, no sé qué, el descubrimiento de en Fornelos, bueno, la costa, un lugar que llaman a Costa do Alén, de unas construcciones que más recuerdan mamuas, monumentos funerarios de hace miles de años. Pero que no se sabe muy bien qué es. Entonces, pero la tradición oral decía, es el sitio donde se llevaba a los viejos a morir. Cuando una persona estaba en los últimos días de su vida, supuestamente se le llevaba a este sitio para que terminara ya los días. Algo que nos suena muy americano de las películas del indio, pero que en Galicia, curiosamente, también aparece aquí con una tradición de años y años anterior al... Ahora, y cambio de tema. Esta es una cultura muy ancestral, ahora, una cultura muy, muy, muy antigua. Ahora que cambio de tema, porque allá se sienten, allá hay 2 pueblos que llaman o Toxal, ¿no? Y o Pelete. Se sienten allá gente al otro lado del valle, no hay nada, y debe de estar gente allá jugando, y se sienten las voces. Me recuerdo una anécdota, porque un día yo comenté de una anécdota de unos niños que iban cantando de aquí, de Cabalar, y tenían que atravesar, bajar todo este lado de la montaña, llegar al río, cruzar por una especie de pasos, no era un puente, y subir al otro lado. Entonces, estos niños, para que los padres supieran que iban bien, no había móvil ni nada de eso, iban cantando, salían los niños de Cabalar. Hay que decir que eran 18 hermanos, ¿eh? Sí, pero, o sea, que deben ser un buen coro. 18 y los más, los que acompañaban. Entonces los niños iban cantando y los padres, que estaban aquí en las faenas, en este lado de la montaña, sentían como los niños bajaban hasta allí y subían al otro lado, ¿verdad? Que suena un poco tal. Pues un día, en el supermercado, allí junto al hospital provincial, viene un hombre todo emocionado y me dice, usted
yo no sabía quién era, yo un hombre de avanzada edad, ¿no? Y me dice, yo soy uno de los niños que bajaba cantando desde Cavalar y era alguien de la primera casa que encontramos arriba. Ya el hombre me explicó y además pues me contó un poco de la vida de su padre, que además bajaban los niños y tal, para el colegio. Bueno, esto que no viene al caso, pero anécdotas de estas Que dan vida a este paisaje, realmente, como también da vida a este paisaje, has nombrado el Pelete, y en el Pelete, que es justa la aldea que tenemos aquí enfrente mismo estamos así, tenemos a nuestro vecino más ilustre, al ser vivo más antiguo del que tenemos constancia en estos alrededores. conservado, además súper vivo, Saludable, tiene otro tanto de vida. que es El Carballo. el Carballo, el roble, El Carballo. un roble milenario. ¿Cómo le llamas tú en tu libro? Bueno, Doron, yo le llamo Doron, pero bueno, Doron. fue el que me inspiró a Doron, la protagonista de mi libro. Pero desde luego, tener como vecino a un roble milenario es algo extraordinario, algo que emociona y además, pues bueno, en un lugar muy especial como es el Pelete, pero como decimos, es que aquí tenemos un montón de sitios especiales, porque vamos a ver, el Pelete pertenece a la parroquia de Covelo. Sí. Y la parroquia de Covelo es una parroquia con una historia muy particular. Sobre Fíjate, todo por un personaje... fíjate, a mí me gustaría de esto, de las historias de Covelo, bueno, ya la Xedo en cuestión, ya llama la atención muchísimo que no es, cuando llegamos, nos encontramos con una arquitectura, unas cosas que no es el rural galego, sino que aparece algo más. Me imagino, y voy a contar, hace unos días yo llevaba a una gente de, fíjate qué curioso, de Marín, del Morrazo, de la costa. pues 20 y tantos kilómetros de aquí, que no sabía de ese lugar. Y cuando lo cuentas parece como muy novela, y le contaba lo del personaje que nació, vivió ahí, conocido comúnmente como o Conde de la Xedo, o Conde Cabanelas, Manuel Barreiro Cabanelas, y tendría que contar a esta gente si les sorprendió el personaje. Fijarse que, claro, uno o va al Wikipedia o coge bibliografía escrita de otras personas, o en mi caso yo pregunté a gente, hay familiares todavía de este hombre. Me consta. Entonces me encontré con una bisnieta de la hermanastra, de una hermana adoptiva del conde, también con el hijo de un primo del conde, que además hacía como las funciones de jefe de seguridad, hoy sería jefe de seguridad. El conde pues tenía dinero y también tenía miedo a que lo asaltaran de este hombre, y lógicamente es un pueblo muy pequeño y la tradición está ahí y lo cuenta, lo sorprendente es que nunca hablaban de un hombre rico que hacía unas obras, sino que hablaban de un vecino más que yo podría decir, es mi opinión, que fue un hombre que vivió avanzado a su tiempo. Y voy a explicar por qué. Imagínate a día de hoy, yo creo que se nos debe estar escuchando, yo como la realizadora marchó, pero debe ir todo muy bien. Si se marchó es que va todo bien, seguro. Entonces, fijarse que a día de hoy llegara una persona y dijera, quiero que la gente tenga una formación exquisita para que su futuro tenga una sanidad impresionante, tenga una vivienda para vivir, y una vivienda en la justa medida de los que sean en la unidad familiar. Y además, para que viva dignamente, le doy tierras para que trabaje. Le doy una dote sustanciosa de dinero. En aquel momento, años 20, 1920, creo que eran en torno a 6.000 reales. Si por cada hijo que nazca le doy 1.500 reales. Que además vivimos en una ciudad, Pontevedra, que desgraciadamente no tiene una sanidad digna. Y yo de mi dinero,
sin esperar nada a cambio, sin que me desgraven fiscalmente nada, digo, y se entiende, sin que vaya a recibir nada a cambio, haga 2 salas de ese hospital y además dedicadas a lo más vulnerable que hay en los niños. Había una mortalidad infantil terrible. Y además los viejos, desamparados. Pero no solamente aquí. Bueno, él, que no lo hemos contado, el conde Cabanelas, una persona que de familia humilde, Sí, aquí, sí. de aquí Luego, nacido luego, aquí. luego entramos. Sí. Un poco para entrar en preámbulo, digo, los viejos, la gente mayor necesitada, le hago una residencia, lo que hoy es una residencia de la tercera edad, aquella le llamaban asilo, y los niños, Aquí en Brasil. sí, los niños desamparados, hago un centro para ellos, lo que le llamaban en aquel momento orfelinato, no sé cómo era, ¿no? Hoy sería un centro de acogida o algo. Año 1920. Si hoy viene una persona diciendo eso, diría, otro más iluminado. Lo hizo posible, construyó todo esto, a cambio de nada. Este hombre nace aquí de una familia muy humilde, una familia que no tenía ni ganado, que queda ahí porque voy a explicar porque no tenía por qué una parte de lo que representa el conde, y el padre era cantero, la madre labradora, aparte de atender a los, creo que 3 hermanos, ahora no recuerdo, 3 hermanos, y después una hermana adoptiva de ellos que la niña coge porque de una hermana se queda huérfana. Entonces llega este hombre, se le muere el padre trabajaba en la construcción del ferrocarril en Portugal, muere de tuberculosis, los trabajadores pasaban en miserias, fríos, necesidades, hambre, y era muy común, se muere muy joven. Pero siempre este hombre procuró que su hijo tuviera una educación, de mandarla a la escuela, preocuparse para labrarse un futuro mejor. Cuando creo que tiene 14 años se muere, y este niño, con los ahorros que tenía la familia, creo, perdonadme, 14, 16 años, se va andando hasta Oporto, se coge un barco a América y se pone en América. Como el hombre, el chaval, sabía leer y escribir, fíjate la diferencia de ir a América sin saber leer y escribir, o de un padre que se preocupó, allá encontró trabajo, y ya un trabajo más o menos digno. Trabajaba como de contable o responsable de unos almacenes, ¿no? Pero claro, el salario era muy poco, y al salir de allí pues tenía que buscarse de otra manera, y se vendió a meter lotería. Había un italiano que tenía una compañía de lotería, una lotería muy particular, en vez de ser números creo que era un juego con animalitos, y las combinaciones de animales era... El hombre tiene un golpe de suerte y le toca la lotería, siendo muy joven, calculo yo, al poco de llegar a América. Y el hombre emprende en América 2 negocios que le funcionan muy bien, la inmobiliaria y el negocio del textil, de ropa, de no sé qué, y que le dan muchísimo dinero, ¿no? Y hace mucha fortuna. Fíjate que a día de hoy, en Río de Janeiro, hay 2 centros de mayores benéficos a día de hoy, que están trabajando y acogen a muchísimos ancianos, sobre todo la gente más necesitada, con las rentas que sigue generando los bienes inmobiliarios que dejó este hombre. O sea, tenía avenidas enteras. Calles enteras. Curiosamente, fíjate, esos centros, uno de ellos se llama, creo que es Santiago, no sé, como la parroquia de aquí, de donde marcha, y otro, Manuel Barreiro Cabanelas. Creo, por lo que leí algo en internet, creo que es. Entonces siguen funcionando esos los centros de las rentas que genera el capital a día de hoy, y ya ha llovido porque este hombre murió en el año 1950. Se viene para acá y empieza a crear un pueblo con las modernidades que había visto fuera. Empieza a hacerse laxedo, que aporta una casa, un laxedo que no logró terminar, o no le dejaron terminar, vamos a dejarla ahí, porque en algunas fuentes, y hablo de relatos, es que
En el año 36, que hay el conflicto de la guerra civil y había diferentes opiniones políticas encontradas, fue un hombre de consenso. Puso de acuerdo a los dos lados en decir que el conde Cabanelas era un hombre de malas influencias para la sociedad. Lo pillas. O sea, el crear y no hacer obras benéficas, sino hacer proyectos de futuro era malas influencias. Los dos se ponen de acuerdo. Bueno, el hombre crea eso y una de las cosas con que más empeño pone es ver lo que ocurría en América, la gente de aquí que se marchaba para la emigración, normalmente gente que no sabía leer ni escribir, que llegaba allá y las escenas eran exactamente igual que lo que vemos hoy en los refugiados y la gente de África o de los países en conflicto que llega a España. Los metía en una isla, después los repatriaban para no sé dónde, pasaban un montón de necesidades y la mayoría, la inmensa mayoría, no hacía fortuna. Hacía lo justo, ¿verdad? Trabajando muchísimo para volver años después aquí, ya muy mayores los que volvían. Pero claro, siempre hubo gente que hizo fortuna. Pero hablo de minorías, muy poca gente, de los miles y miles de gallegos que marcharon. Este hombre crea, por decirlo de alguna manera, la escuela, una de las primeras escuelas de formación profesional en un entorno rural como la Xeda, a la que iban un montón de gente a formarse. Él costeaba a los maestros, etcétera, etcétera, en la que se hacía varios cursos de formación, uno de ellos cantería, bueno, aquí salieron muy buenos canteros para allá, pero siempre gente con formación, incluso costura, pero no la costura de modista costurera al uso, sino que era un poco más avanzada. De ahí sale, todavía vive un familiar de ella, una persona que llega a tener cargos de responsabilidad formada ahí, en Christian Dior, que llega a ser sastra de Notre Dame y que dicen llegó a ser sastra del Vaticano, o sea, la responsable de vestir a toda esta gente de la iglesia. De ahí, y gracias a la formación recibida por este hombre. Y te hablo de lo que me han contado, ¿no? Hablo siempre de testimonios de gente, ¿no? Él fue una pena porque el día que iba a hablar con la señora esta de la familia de la sastra, se marchaba, pero volveré. Entonces, bueno, este hombre se preocupa muchísimo en dar formación porque sabía que iba a ser una emigración con más posibilidades que aquí. Lo que se sigue debatiendo hoy, fíjate tú, dar formación en países de fuera, pues este hombre lo pensó hace muchísimo tiempo. Hay que cortar de nuevo, que pasaron un tiempo y después no nos dejan grabar todo el paquete. La técnica que nos obliga a hacer pausas, Pero, ¿viste? Ya como la vida misma. Como hace cosas así. Sí, tenemos una realizadora Qué extraordinaria. profesional. Entonces, volvemos. Este hombre tenía la sana costumbre, fíjate tú, me contaron, de relatos con ciertos, porque no hace tantos años, decía, se murió en el año 1950, este hombre vivió mucho tiempo en la Xedo, nunca se casó, vivió con una señora muchísimos años, que era bailarina, era andaluza, me imagino que bailarina de flamenco, que conociera ya en las Américas. Este hombre tenía cada cierto tiempo, invitaba a los vecinos, a los grupos de vecinos, para que viera la sociedad, se cargaba el autobús y se iban a comer al mejor restaurante de Pontevedra, uno de los mejores. En cuestión me dieron el nombre, Calisto, y que estaba situado donde hoy está Zara, estas grandes tiendas de Pontevedra, lo que era el centro, ¿no? Una de ellas fue el 18 de julio del 36. Se van los vecinos allá, iban a comer un día de gloria para todo el pueblo, comer allá, una comida de confraternidad con el conde, muy particular. No era para hacer ostentación,
lo veremos y además invito a que vengan a la SER y luego lo vean. Y ese día empieza a haber tiros en Pontevedra y alguna bomba. Y el conde, que tenía muchos miedos, cogió a los vecinos y me decía una vecina, iba a ser una comida grandísima, importante, porque teníamos 5 platos cada comensal, estaba en el restaurante. Los metió en el autobús, largadevos para la Xedo, que esto se pone feo. Cuentan algunos vecinos que había conflictos, protestas por Pontevedra, algún que otro disparo, y el conde se marcha para nunca más volver y no poder terminar esa obra hasta el puerto, barco y para allá, y comprándose, sobornando, para eso también estaban de acuerdo todos, sobornando cada control, porque en aquel momento había controles de la República, controles nacionales, comprando con cantidades ingentes de dinero el camino hasta allá. Decía, fíjate tú cómo era este personaje, que en la Xedo, en la Plaza Mayor, creo que llaman además Plaza de los Dolores, Plaza de los Dolores, en el centro de la Xedo hay una estatua de este hombre, en que está vestido como el clásico labrego galego, ropa de pana, una camisa normal, unas botas de estas de andar por el campo, de estas de cuero, y una azada en la mano con un montón de boñigas, de cagadas, de excrementos de animales. Así quiso que lo representaran, porque la obra esta es de un sobrino de él, o primo de él, primo, Alejandro Cabaneras, que fue un gran maestro de la cantería, que era de aquí, de otro pueblo, de Beariz, creo que de la zona de ahí de Beariz era este hombre. Sí. Entonces él quiso y era una persona que gracias a su tío, a su primo, sí, pudo recibir la formación con el mejor escultor de la época. Exactamente. Y además dejar su obra en la Xedo, porque cuando visitamos la Xedo es un museo al aire libre, sí, realmente de esculturas, hay unos relieves interesantísimos, es que es una visita vamos, muy recomendable. Llega este hombre, y porque antes de él marchar para América, de niño tenía que recoger los excrementos para abonar sus campos, no tenían animales, por eso decía antes que no tenían animales. Entonces el abono era lo que recogía por los caminos. Pero cuando vuelve de América, este hombre se paseaba por la Xedo, con la azada del carretillo, recogiendo los excrementos para llevar al parque botánico que había creado en torno a la escuela esa, las colonias, la escuela de formación, que era me decían a mí testigos, ya gente mayor que vive en la Xedo, muchas de las frutas que empezamos ahora a ver en los supermercados, frutas exóticas, pues kiwi, aguacates, esto, nosotros en la Xedo lo conocíamos de por vida, porque el conde mandaba o traía árboles ya de gran porte, plantas de gran porte, hasta Oporto, de Oporto venía en camión hasta aquí, y ahí había creado ese parque con frutas exóticas, árboles exóticos, hoy desaparecido todo, desgraciadamente, y lo que son todo, porque me decía a mí un testigo, por la parte de atrás, en la parte de atrás de esa escuela, hoy ya no puedes ni entrar, teníamos una piscina, año 1920, para los niños de la Xedo, y nosotros en las colonias teníamos comíamos cosas que no se comían en ningún sitio, chocolate, por ejemplo me decía ella, una de las señoras, había montones y montones de botes de aceituna, a mí me daban asco, no sabíamos lo que era, le ponían frutas y comidas que ellos no sabían lo que estaban comiendo porque nunca lo habían visto, o sea, decía yo, era un hombre avanzado y muy generoso, fijarse, y yo soy muy malo para las cantidades, uno de los hermanos participa en la guerra de Cuba. Este hombre, bueno, la guerra de Cuba yo creo que la perdimos porque el gobierno español no ayudó a los desgraciados que estaban defendiendo Cuba.
Yo creo que los españoles allí se murieron de hambre. Este hombre hace una aportación para la guerra de Cuba. Igual me equivoco, no tengo aquí la chuleta, pero creo que de 500.000 pesetas en ayuda humanitaria para aquellas tropas españolas que lo estaban pasando canuta en Cuba. Lo estaban pasando muy mal. Con ellas se costean varios barcos con ayuda, alimentos, no sé qué. Me imagino que también mandaría, supongo que balas o cañones para allá, no lo sé. El gobierno de la República, en el mismo día que este hombre hace esta aportación, acuerda la cantidad de 5.000 pesetas para ayudar a la gente. Hay diferencia. Hay diferencia. Pero de esas aportaciones se hace muchísima. Hay documentos escritos que hay que hacer una reparación importantísima en el puente de la Barca de Pontevedra. Entonces, ¿a dónde iba la Diputación que no tenía un duro? Al Banco de Crédito, es decir, al Conde Cabanelas. El Conde Cabanelas pagaba. Hay recibos de entrada, pero nunca de la devolución de este hombre. Este hombre Cuesta imaginarse una fortuna tan grande, pero de hecho, fíjate, a ver, fortunas grandes a las hay. Fíjate cómo le ¿Cuánto pagan, bien se puede hacer? cómo le pagan. Me contaba un vecino que él tenía varias personas de confianza que velaban por su capital, su patrimonio. Este vecino, él lleva varios jóvenes de aquí que trabajan para él. Uno de ellos vuelve de la emigración, tenía conocimiento del capital del Conde, gerentaba lo que hoy es una fundación, el capital, porque él esto lo deja una fundación al Estado para que gestione todo esto en España. No ha gestionado nada, ya ves cómo está todo, la ruina auténtica, pero en América aún, lo que nosotros a veces decimos el tercer mundo americano, la fundación del Conde Cabanelas sigue funcionando. Bueno, vuelve uno de estos hombres y lo primero que les sorprende es que un monumento que había del Conde Cabanelas en el hospital provincial que recordaba que este hombre había aportado la tela, desaparecía. El hombre arma lo que tiene que armar, recurre a los responsables políticos, etcétera, etcétera, y encuentran la pobre Conde Cabanelas tirada en un almacén allá de mala manera. Qué ingratos que somos los humanos. Qué ingratos, no sé. A mí me da mucha pena que estos grandes personajes, quizá que debía ser un ejemplo, ¿no? Porque a veces uno busca gente de buen hacer y que estos personajes se queden olvidados en la historia, sobre todo por lo avanzado que eran sus ideas. De este personaje tendríamos mucho que hablar. Ya te digo, yo no estoy hablando de nada, sino de lo que recogí de los vecinos. La inmensa mayoría hablaba bien. Lo que me sorprende es que este hombre, que normalmente cuando se venía de la inmigración, como todo lo que había dejado atrás, el hombre que hizo fortuna, todo lo recordaba frío, necesidad, arrasó con todo y volvió a construir encima de lo viejo. Este hombre no, construye un nuevo laxedo, conservando el viejo quizá como testimonio de... Y él vive en la parte vieja, curiosamente. Había casas de las que hizo para los vecinos que tenía mucha más categoría que la que vivía él. Casa singular, fijarse, hoy ya reformada, arriba tiene, creo que la figura de Mercurio, un busto de él que allí en una obra de reforma, que se veía un busto en la fachada, quedó tapado. Dicen, me contaron que tenía en la puerta de entrada como dos troneras, o sea, dos garitas de estas, como las que tienen en aquel momento. Había guardias armados, pero llamaba la atención que en el tejado hay una especie de garita, porque siempre había un hombre arriba, en esa garita, y dos dando vueltas alrededor de la casa. Era la seguridad, fíjate ya, porque este hombre, tenía guardaespaldas. La gente rica, bueno, a veces era buena, había de todo, igual que ahora. Otra anécdota era que había gente que venía a pedir, él era muy generoso, entonces él andaba mucho por allí, con la azada, la boñiga y trabajando como uno cualquiera. Le preguntaba gente, ¿no?, que venía de Avión, de Beariz, de otros sitios, a pedir ayuda, ¿no? Mire usted, es que venía a buscar al Conde Cabanelas, que le quería pedir ayuda le preguntaban a este hombre, ¿no? Fíjate cómo sería el aspecto de este hombre, ¿no?
Y él le decía, es que hoy el conde Cabanelas no está, es que salió de viajes, que no vuelva hasta dentro de un mes, y estaban hablando con el conde, o sea, se mimetizaba perfectamente dentro del entorno. No sé si conté, yo me hice ahí pero bueno, si va a la Xedo, porque hay cosas que hay que verlos, pues lo que más sorprende... Parroquia de Covero, Concello de Lama. Porque le dan el título de conde. Curiosamente, aparece de que le dan un título de conde, título que no tiene familia para ir a recogerlo, porque él tiene que marchar. Se lo da a la reina María Cristina, creo, y unos dicen que por las obras que estaba haciendo en la Xedo, las aportaciones a la sociedad pontevedresa, etcétera, etcétera. Otros dicen que por la guerra de Cuba. Yo comentaba, ¿no? Oye, pero esto, si hubo un título de conde, aunque sea título póstumo, no puede alguien recogerlo, que quede depositado ahí, que vaya al alcalde de la Lama, que recoja el título en memoria de este hombre. Parece ser que incluso hubo gente que se puso en contacto con la Casa Real, ¿no? Mostró interés, pero nunca apareció esa certificación de que fuese conde, ¿no? Pero dicen que sí lo otorgó alguien título de conde. Igual se lo otorgaron el título de conde, o eso no quedó reflejado en ningún lado, tenía que ir a recogerlo. Bueno, pero aquí todo el mundo lo conoce como conde Cabanelas. Eso es lo bonito, que para los vecinos de este lugar es el conde Cabanelas, es una personalidad admirada, recordada, sí. Aún debería serlo más. De hecho, hay una cosa que nos ha quedado atrás muy interesante también, y que aquí en el Concello de Alhama se recuerda todos los años, bueno, los últimos años no, por las circunstancias que todos sabemos, y se tuvo que suspender, que es el carnaval. Que se nos olvida. Que el carnaval de Río de Janeiro. El de Río de Janeiro, el más famoso, vamos. Que es el conde Cabanelas, para popularizar un carnaval que se hacía, como se hacía en muchos sitios, en círculos privados, casinos, liceos, cosas en círculos. El hombre empieza a poner dinero para que hubiese esas carrozas y eso, y empezar a haber un carnaval en la calle. Se le considera impulsor del carnaval de Río. O sea, a nuestro vecino de aquí de la Xedo, al conde Cabanelas. Como diría un galego, y espero que me disculpen la expresión, manda carallo. Manda carallo. Manda carallo. El carnaval de Río de Janeiro. Son cosas que sorprenden, pero bueno, a mí hay una, y vamos a dejar al conde, porque podríamos hablar del conde muchísimo, de su primo, de sobrino primo es Alejandro Cabanelas, el escultor también, porque también todo un personaje también muy interesante. Pero si nos vamos a salir del Concello de la Lama, pero no nos vamos a ir muy lejos para hablar de alguien que llegó a ser rey. Además de ser rey, este sí lo otorgan el título de rey, o sea, bajamos al conde, vamos al de la Senra. Fíjate la importancia de este personaje. Este necesita un capítulo más, ¿eh? No. Bueno, pues imagínate un personaje de aquí, como el conde Cabanelas, en peores condiciones, que marcha el hombre prácticamente sin nada, y además sin formación, porque el conde Cabanelas algo de formación tenía, marcha sin formación, y que llega, no, es aquí al lado, es aquí, pero claro, ya del concello de avión, pero aquí llegamos andando en un momento. Entonces, este hombre que llega a ser rey de los jíbaros, que era el nombre de la tribu, no tiene otros nombres, ¿no? Los reductores de cabezas. Los que reducen las cabezas, y además que controlaban una superficie de la selva amazónica, prácticamente 3/4 partes de España, una superficie enorme, y que llega a ser el rey durante 12 años. Y por amor, además, se supone, ¿no? Yo creo que por golpe de suerte, porque cuando cojan la expedición, esto tenemos que hacer un capítulo aparte, porque necesita, pero bueno, para los que quieran un anticipo, de incluso hay un documental de televisión española y bibliografía extensa, porque llega a tener portadas del ABC por sus andanzas o aventuras allá en la Amazonia. Se llama Alfonso Graña. Si ponéis en el buscador Alfonso Graña, rey
de la Amazonia, o Alfonso I de la Amazonia, vais a encontrar a este hombre. Llega a ser una persona muy influyente, hombre, con tantos que no se atrevía los de la cerbatana, que los jíbaros eran los que mandaban la cerbatana, que en segundos te quedabas pajarito. Que además que llega a entrar ahí y bueno, decía, la aventura es de que lo coge la expedición, se mete en una zona que no se atrevían ni a entrar los ejércitos ni nada, y este hombre se mete, pero parece ser que cuando lo va a meter a la olla para comérselo, una señora jíbara le dice que aquel hombre que no lo mate, que le guste el muchacho aquel. La verdad, hay fotos de él, documentos de él, y la verdad, hombre, si ves a un... que tengo que ser amor, porque por guapo, Sí, guapo... hombre, el francés que iba al lado de él, que a ese sí lo comieron, pues se veía un muchacho elegante, también era una cosa parecida a mí, yo creo que incluso más flaco. Entonces, bueno, pero a la jíbara le gusta, y claro, el hombre le toca la lotería. La jíbara era hija del rey. Ni más ni menos. Y el rey, como todos, se muere. Y él es... ¿Era el título? Y hace muchísimo. Y como rey de los jíbaros, ya siendo rey de los jíbaros y con su séquito, venía a veranear aquí alguna vez, ¿no? Y hay documentaciones más que suficientes del personaje. Pero yo creo que esto lo debemos de dejar, porque con el documental ya llega, ¿no? Y además, fíjate la influencia que tuvo, que yo creo que si el gobierno español hubiese sido hábil, nuestra renta per cápita hubiera aumentado mucho, porque había una expedición de un aviador que había hecho, que dijo, nosotros tenemos que explorar toda esa zona de la Amazonia, que además me huele que hay recursos, y además tenemos a un tal Cesario Mosquera, no el político pontevedrés actual, sino un republicano que tenía una librería en Iquitos, que servía de puente entre el que tenía el control del territorio, el gobierno español, la república y no sé qué. Fíjate tú que incluso se hace un barco en aquel momento para entrar en esta zona del Amazonas. Pero no se le puso mucho interés. El gobierno de la república se cayó y los que entraron allí a saco fueron los americanos y hicieron grandes partes. Este hombre también es popular porque un hidravión de reconocimiento de los americanos se pierde en la Amazonia. Lógicamente, ya sabes, como en las películas, hay que rescatar nuestros héroes, nuestras víctimas. Sabemos a Soldado Ryan. Y claro, ¿no? y los de Perú, yo ahí no entro, que ahí están los jíbaros, yo con esa gente no va ni a misa ni nada, no entraron ni los que evangelizaban, yo no me metí. Se va, pero se intenta armar la expedición y cuando está ya embajadores, autoridades y todo, aparece Alfonso Graña con 2 supervivientes del avión, el cadáver embalsamado de uno de los ocupantes del avión, lógicamente de embalsamar sabía muchísimo, fíjate las cabecitas, y los restos del avión. Y entonces no veas tú la categoría a la que llega Alfonso Graña. Pero de esto, ya te digo, hay documental con imágenes, fotografías de la época, testimonios, y yo invito a que lo vean porque además es un vecino de aquí, prácticamente, y además gallego, terriblemente desconocido, y que según algunos fue uno de los hombres más influyentes de España. Cuando lo cuento por ahí, lo del rey de los jíbaros, no se lo cree nadie. O sea que, yo lo descubrí por ti, no lo sabía, realmente me sorprendió. Lo de las cabecitas, hay un gallego que tiene parte de culpa. Hasta incluso cómo se hacen. ¿Tú sabes cómo se hacen las cabezas? Y pues no, y tampoco creo que me ponga ahora a hacer manualidades de esas, ¿eh? Yo pensé que era una cosa que reducían el hueso. Cogían, te sacaban toda la cabecita, cogían una piedra de río, y con calor el mismo proceso que llevaba a secar un pescado, una carne, te ponía la cabeza para... No sé si se escucha, te ponía la cabeza del tamaño de un llavero. Hay 2 cabezas aquí, en Covelo, en la Casa Museo Pazo da Cruz, hay 2 cabezas reducidas de los jíbaros, de las que hacían los jíbaros de allá. Quedas feo.
Sí, bueno, muy Bueno, agradable no es el asunto, desde luego. ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo creo que No estamos sé. aburriendo, yo no sé. Ay, pero si aún hay alguna gente que nos está escuchando. Ay, sí, pues mira tú qué bien, ¿eh? Espero que se lo estén pasando bien, que se estén escuchando bien, porque a mí me preocupa a veces el tema del sonido, Ah, mira, el aquí aire libre. es que no leímos nada. No leímos Te- nada. te- Venga, mira, a ver. aquí Vamos a Manuel- ver como en la tele. Manuel- Venga, vamos a ver los comentarios. No, ahora son muchos, pero Manuel Fernández. Mira, Manuel González Perdiz, otro personaje. Hay otro que yo estoy intentando averiguar, no encontré mucho. Da Grifa, Pomar. Yo estoy buscando, de este personaje no he ido, pero sí encontré un breve en un periódico, que la viuda de este hombre, también de la emigración de aquí, en su 104 cumpleaños, contrató un transatlántico que está dando la vuelta al mundo o parte de con sus invitados. Tiene que haber mucha. Pero de eso hablaremos. Hay que leer. Bueno, cumplir 104 años bien se merece una fiesta, pero esa es importante, ¿eh? Hombre, Pausa. Hay que buscar más personas. Sí, esta gente le parece bien, porque igual estuvimos dando aquí, pero me dio la pena porque no estábamos leyendo, porque claro, yo estaba así con el teléfono, y ahora que Manuel Fernández, este hombre es un lujo, ¿eh? Y no sé, seguramente por detrás hay montones de comentarios. Ya yo no puedo verlo porque tengo la cámara un poquito lejos, Claro, pero te tenemos aquí. y yo pude haber traído la tablet y ponerla ahí y no sé qué. Bueno, es que pasa que somos, a ver, yo soy novata, que soy al fin y al cabo la que lo ha liado. Él sabe mucho. El público, excepto uno que se ha levantado, los demás siguen allí. Hombre, uno está tumbado en el Prado, pero supongo que con las orejas abiertas. A ver, está vivo. Pero, se ha movido, o sea que no está dormido ni lo hemos matado de aburrimiento. La chica esta de allá, como dicen aquí, da banda do mar, también está atenta, ¿no? Y si dimos mucho la paliza, pues que nos perdonen y punto, ¿no? Pero en definitiva, Joan, recomendamos venir a conocer la lama, ¿no? Hombre, claro. Además, yo sé que pueden escribirte a ti, y si no vengo yo. Y sobre todo, y pido disculpas si me he equivocado, yo no estoy hablando con el corazón, estoy hablando de relatos que me han contado, yo no estaba allí, lógicamente, en esa época, y igual no estoy en lo cierto, y hay gente pues que más rigurosa, más no sé qué, lo mío, que quede como anécdota, yo no he hablado por ahí con vecinos y me he preocupado, la gente asombrosa, la gente de la Xedo, colaboradora para esto, Ana Rosa, el hijo de un primo tiene que del ser conde. Especial, también yo siempre lo pienso, un lugar tan especial tiene que haber gente especial en un lugar así, ¿no? Porque tiene una historia peculiar. El muchacho de la asociación de vecinos, Iñaki, que me ha prestado toda la ayuda del mundo, de verdad, para este hombre, ¿no? Entonces, del rey de los jíbaros lo dejamos. Ahí hay un documental de la primera cadena, un documental además largo, no es un breve de 5 minutos, que es de vicio, porque además allí se ven... ¿Sobre el conde Cabanelas tenemos algo? Sobre el conde Cabanelas no, hasta en el Wikipedia pone algo, pero mira, te cuento una anécdota para terminar. Un día vengo de la Xedo y la parte antigua es muy estrecha, venía de allá y me queda el coche, que no me pasaba, me quedaba esto por cada lado. Entonces había dos señoras y una de ellas, no se notaba el perfil de la señora Labrega, muy bien vestida, se me pone a dirigir el coche, yo paso, esto por cada lado, y me dice la señora al llegar al tío, muchas gracias señora, mira, yo a usted lo he visto en un vídeo que comentaba, medio en coña, medio no sé qué, que el hospital, Pontevedra tenía un hospital gracias a la iniciativa de este hombre o al empeño a poner dinero porque lo tenía, seguramente otros también querrían y no tenían de aquí, y me emocionó mucho porque a los pontevedreses le da mucha vergüenza reconocer la figura del conde Cabanelas. Me lo decía una señora
que yo veía una señora de estas muy correcta, de las que no suele, no sé qué, y hasta no sé qué grado de conocimiento tenía. La señora muy emocionada, alguien le había pasado el vídeo, esto, no sé si era familiar, si era conocido, si era vecina, la señora estaba allí y tal. Y a veces yo creo que este personaje se intentó ocultar, como se intentó ocultar su obra, su fundación. Es la verdad que es una lástima absoluta ver, yo cuando me llevaron a conocer las colonias, el edificio de las colonias y todo el patrimonio que hay en la sede, ¿no? Pero concretamente las colonias, que es algo que él donó, Y los colegios de en los educación colegios que hay primaria, arriba, dos que edificios, nunca se llegaron a inaugurar. que por cierto me dijeron a mí que para construirlos trajo a un experto en energías telúricas que vino de Brasil para encontrar la mejor ubicación para situarlas, que fuera el mejor enclave. Me lo contó alguien cercano a la familia. Alguien, porque hay tantos detalles sobre él, pero yo recuerdo la impresión, aparte de la impresión que tuve por el hecho de que era a la hora del crepúsculo, un día de niebla, ya te puedes imaginar lo que es ir a visitar ese edificio, que si buscáis las colonias de Covelo en Google van a aparecer fotografías, es un edificio... Bueno, un vídeo mío que ahora lo han tomado, se han destrozado las ventanas, ya no hay puertas, se entra, se han caído los techos, lo vais a encontrar. Se ha saqueado algo. Y veis ese edificio, impresionante, porque de verdad, impresionante, fantasmagórico, pero impresionante, con los colegios allá arriba, que encima de unas peñas allí que quedan también muy... Colegios... Sin tejado ya, pero los muros perfectos. Colegios que han estado equipados, que nunca se llegaron a usar y los entrega a educación. Tomen ustedes estos colegios. Esto fue una donación al Ministerio de Educación. Bueno, en aquel tiempo, claro, los responsables. Y lo único, me decía a mí un vecino, a única actuación que fueron é que os suelos todos, o tellado, a madeira, era de teca. Entraron, levarona, supuestamente para meterlle un tellado novo, e a teca aquela valía máis que meterlle 100 tellados novos. Bueno, hablé en gallego. La única actuación que hubo, es que uno se emociona y suelta, la única actuación que hubo parece ser que fue saquear la carpintería que la había montado a esos colegios, que era de una madera noble, ¿no? Y así se quedaron. Fíjate si eran fantásticos, que todavía la estructura se mantiene impecable, ¿no? O sea, sin contar, eso es lo que se ve. Pero también había que ver el subsuelo, porque crea un saneamiento del lugar. En el año 1920 ni muchas ciudades tenían red de abastecimiento de agua potable a todas las casas, ni saneamiento. Claro, era un visionario totalmente. Venía con ideas... Pero un visionario con capacidad de realización. Porque a veces hay quien tiene las ideas, pero no logra plasmarlas. En su caso... Sí, pero lo normal es que alguien... De esos visionarios hay muchísimos que dan, pero yo creo viviendas sociales, humildes, iguales, o a cambio de recibir algo. Este hombre lo hace solamente con el afán de que su pueblo no se quedara muerto, como la inmensa mayoría de todos estos pueblos. Los niños tuvieran educación. Rural. Piensa que, yo me imagino que en la sede en aquel momento serían 50 vecinos. No habría más. Y también se habla por la simbología, les va a llamar a la gente que vaya, la simbología, incluso dicen que masónica, yo de esas cosas no entiendo, ¿no? Pero una simbología, pero al mismo tiempo este hombre también aporta cantidades importantes para la iglesia. Creo que se hacen unas grandes reformas dentro de la iglesia, o el altar, o no sé, que lo sufragan. Bueno, el tema es que el hombre, fíjate, la talla del hombre, que el hombre que tenía mucha fortuna, hace testamento, crea la fundación que mantiene los asilos hoy, le deja a la mujer y a la hija adoptiva unos bienes inmuebles muy importantes para que generen dinero, y él termina sus días con los ancianos en uno de sus asilos. Sí. Es categoría de persona, ¿eh? Vale la pena conocerlo y espero y deseo que esta oportunidad que nos ha dado la visita de Joan
sirva para reivindicar la figura del Bueno, conde Cabanelas, nuestro vecino o ilustre. pedirle perdón por aguantarnos tanto. Mercè. Bueno, a ver, espero, yo seguro, estoy convencida de que algo de lo que Joan nos ha contado te ha interesado a ti que estás viendo este vídeo. Estoy convencidísima. Como también espero que le haya interesado a quienes nos acompañan aquí en vivo y que además con sol, que hemos conseguido que salga el sol, que eso, cuidado. Llovía, hacía sol y digo yo, ¿aún va a salir el arco de Abella? No. Porque ¿qué es arco de Abella? Que a lo mejor Arcoiris. Claro, por eso está aquí el arcoiris. El arcoiris Sí. normal y corriente en Galicia es arco de Abella, en Italia arcobaleno y en otros sitios tendrá otro nombre. Arco de San Martín, Cataluña. Vale, Sí, ya sí, es un arco, es un arco. Sí, el arco de Abella que además es, hoy que casi hay que pagar por todo, el arco de Abella aparece, ¿verdad? Y aparece Mágicamente. Un día contaremos la historia. Hay una relación de una diosa relacionada con el arco de Abella. Sí, Bueno, pues yo parece y que- unas tradiciones, pero en otro lado. Repetimos. ¿Cuántas horas llevamos aquí? Madre, Madre mía, dos madre horas mía, y madre media. mía. Bueno, 2 horas y media. yo creo que repetiremos, ¿eh? Yo creo que repetiremos, espero que sí. Ponedmelo, ¿queréis que vuelva Joan? Yo espero que sí, ¿no? Y que tiene tanto que contar, muchas más cosas, muchos más personajes, muchos más lugares. Y sobre todo, porque es que es tenerlo al lado, escucharlo. Yo no me cansaría de escucharlo, la verdad, porque sabe de tanto y tanto, tanto, Mira, tanto. mira, y yo que soy de pena Mi- novelista. mi pues, sueño sería que este tipo de charlas se difundiera mucho más, no que me inviten a mí, que yo a ver si soy uno más, pero sobre todo que alguien se preocupara de recoger a estos personajes, porque de estos, por Galicia adelante, hay a miles, hasta, y tradiciones y costumbres, como, fíjate tú, ahora me acordaba porque me contaban una neta que tú no conocerás, a Man Negra de Cualedro. No. Sí, aquí por ejemplo, que viene el lobo, ¿no? Se le dice a los niños, ¿no? Viene el coco, o viene el coco, viene la bruja, o viene ese personaje. Pues no hemos escuchado la inmensa mayoría que en la zona de Cualedro, allá en la raya con Portugal, viene la mano negra que te agarra y te cuela en un agujero ya por su mundo. Para historias de miedo, nada como Galicia. Y esas cosas se nos están perdiendo, caramba. Y la Xedo, o el otro, o el edificio, viene una empresa y lo hace igual hasta mejor. Piensa. Pero lo inmaterial, que es lo que somos, lo que hace, repito, cuando se cierra una puerta, se va. Y es que ahora no hablamos tampoco, ya no se hacen. Aquí, fíjate tú, somos yo, imbécil. Antes, cuando había que pagar por teléfono, teníamos todos ganas de hablar. Y ahora que ya no pagas la llamada de teléfono, somos idiotas. Mandamos WhatsApps. Te llaman, sí, no, vale, un corazón, una rosa o un corte de mangas. O sea, no se habla. Y como no se habla, todo esto se pierde. Bueno, vámonos a que la gente descanse. Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno. Y ojalá tuviéramos más gente, no solamente en Galicia, en todos los lugares como Joan, que se preocupan y se ocupan de que se conserve la memoria, de que se difunda y de que la transmiten además con tanto corazón, con tan buen corazón como hace él. Muchas gracias, amigo. Gracias por ser como eres, que es lo que más me gusta. Que no me den las gracias, que yo vengo aquí las veces que haga falta y aquí o a Marín o Bueno, a a ver Rivadavia. si pronto las cosas cambian y podemos ya empezar a organizar encuentros a lo grande y podemos reunirnos muchos, porque reunirse alrededor de tu sabiduría siempre es motivo de celebración, ¿o no? Gracias. Gracias a vosotros por uniros a esto, por acompañar y hasta la próxima, que no sé cuándo será, ya os lo diré. Bueno, pronto vuelvo, ¿eh? La pausa esta está a punto de acabarse, ya no le queda mucho. Gracias. Aquí nos están aplaudiendo, gracias.